A enfocarnos a continuación en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, para lo cual les invito a ir conmigo en sus Biblias al libro de Mateo capítulo 21. Vamos a estar escuchando la palabra de Dios en esta porción particular. Quisiera que pudiésemos tener presente mientras leemos que estamos entrando en terreno santo. Así como el Señor detuvo a Moisés y le dijo, quítate las sandalias porque el piso que estás tocando, la tierra que estás tocando es tierra santa. Así debiera ser nuestra reverencia al acercarnos a la palabra de Dios. Preparar nuestro corazón porque el terreno que vamos a estar caminando es terreno santo. Así que les invito a que mientras usted se ubica ahí en Mateo capítulo 21, tenga eso presente en su corazón. Vamos a acercarnos a la santa palabra de Dios. Y vamos a leer los versículos del 33 hasta el 46. Así que con un corazón dispuesto, escuchemos la palabra de Dios. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a los labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. Amén. Inclina su rostro un momento, iglesia, y vamos a orar. Buen Dios, te doy gracias en representación de este pueblo tuyo que está reunido hoy alrededor de tu palabra, rogándote, Señor, que sea lo que tú has dicho, Señor, lo que sea realmente relevante en esta exposición. Permite que el predicador, Señor, pueda ser fiel en hablar tu verdad completa, sin omitir nada, oh Señor, y que el mensaje con el que tú santificas a tu pueblo pueda llegar a los corazones. Pido que nos des sabiduría, que abras nuestros ojos, que nos des discernimiento. Oh Señor, ayúdanos, porque separados de ti, oh Dios, no podemos entender estas palabras. Espíritu Santo de Dios, muéstranos la gloria de nuestro Redentor Jesucristo. Y concédenos, Señor, que podamos hoy ser transformados por tu poder,
En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor. Amén. Y amén. Bien. No sé si ustedes sabían, pero el 43% del contenido de la Biblia está redactado en un género particular que es narrativo. Es decir, podemos encontrar incluso dentro de la Escritura libros a los que se les llama la ley. Por ejemplo, los 5 primeros libros se les considera la ley de Dios. Y lejos de parecer un código penal, si usted conoce o ha visto alguna vez el código penal, no es una lista de mandamientos o de cosas que hacer o leyes que cumplir. En realidad, sí hay leyes allí explícitas, pero están en medio, entretejida en medio de narrativa, de narración. La Biblia, esto quiere decir que la Biblia usa mucho la narración para darnos a conocer el testimonio de la obra de Dios. Porque Dios sabe que la forma en que escuchamos estas historias puede impactar nuestro corazón. A Dios le gusta contarnos sus testimonios, que no son historias falsas o historias inventadas. Todo lo que encontramos en la Escritura son testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en su pueblo a lo largo de los años. Porque Él sabe que el efecto de la narración en nuestro corazón tiene una particularidad en nuestra mente. Podemos incluso recordar esta historia que acabamos de leer al momento de salir de aquí. Es más fácil recordar la historia que recordar algunos otros argumentos que yo pueda exponer en esta predicación. Por ejemplo, quiero usar un ejemplo corta, de manera rápida. Yo sé que usted conoce, si usted conoce el Antiguo Testamento y la vida del rey David, usted conoce esto que le voy a contar a continuación. En el libro de Segundo de Samuel, capítulo 11, se nos cuenta cuando un profeta de Dios llamado Natán fue a amonestar al rey David por el pecado que había cometido delante de Dios, o por los pecados que había cometido delante de Dios y de los cuales él no se había arrepentido. Es decir, David mantenía una actitud impenitente ante su pecado. Y durante mucho tiempo Dios le tuvo paciencia a David hasta que un día él envió a su siervo, el profeta Natán, para que hablara con David. Y Natán se presenta delante de David y comienza a narrarle una historia. Él le dice: rey, ¿qué opina usted al respecto? Un hombre tenía una ovejita y esa era toda su posesión y él amaba mucho esa oveja. Su vecino tenía muchas ovejas, tenía miles de ovejas, pero el día que él quiso, tomó de la oveja de su vecino, su única oveja, y la tomó para sí. ¿Qué opina usted que se debe hacer con esa persona? Estoy parafraseando, no me lo sé de memoria. En ese momento, David, dice el versículo 5 y 6, explotó en ira y comenzó a decir que el tal pague, tiene que reponer y tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado. En el versículo 7, Natán le dijo al rey David: ese hombre eres tú, David. Ese hombre eres tú. Esta historia estremeció a tal punto el corazón de David que él no tuvo otra cosa más que hacer que humillarse delante de Dios y someterse a la disciplina de Dios. Es interesante el efecto que tuvo esta historia, esta reprensión en forma de historia en el corazón del rey David. De tal manera que él nos modela en su arrepentimiento la forma en cómo nosotros también deberíamos responder a los mandamientos de Dios. Si el Señor me está reprendiendo a través de lo que estoy leyendo, yo debería inmediatamente arrepentirme y humillarme delante de Dios y someterme a su disciplina. Eso fue lo que el rey David hizo. Y en el pasaje de hoy examinaremos una situación muy similar. Muy similar. Vemos a Jesús hablando con sus adversarios y él ya ha estado utilizando parábolas con ellos.
Pero esta parábola de manera particular lo que busca es confrontar directamente a sus adversarios con su pecado. De manera que al escucharlos, ellos solamente tienen dos alternativas. Número uno, arrepentirse como lo hizo el rey David o endurecer su corazón de manera obstinada en su incredulidad. Por eso que vamos a usar el título de esta parábola para el título del sermón de hoy. La parábola de los labradores malvados. Y vamos a seguir la secuencia que nos propone Mateo en su escrito, tal cual como él nos muestra. Si tú te das cuenta, la estructura es clara. En primer lugar, Jesús propone la parábola de los labradores malvados a sus adversarios. Él es quien se la presenta y les dice, ¿qué opinan ustedes de esta parábola? En segundo lugar, Jesús guía a sus adversarios a una conclusión de esta parábola. En tercer lugar, Jesús aplica la parábola a sus adversarios y finalmente vemos a los adversarios del Señor responder a la parábola de los labradores malvados. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. En primer lugar, la parábola de los labradores malvados. Nosotros le vamos a echar un vistazo bien concienzudo para que pueda eso calar dentro de nuestro corazón. Recuerda el contexto de esta parábola. No es que Jesús un día estaba sentado contando historias. No. Todo esto hace parte de la respuesta de Jesús a una pregunta. Una pregunta que los adversarios de su ministerio le hicieron un día que él estaba predicando en el templo. Recuerda de que antes de eso, Jesús entró a Jerusalén, mostrándose como el rey prometido que llegaba a la ciudad, limpiando el templo, conmoviendo así la religión imperante. Y eso llamó mucho la atención de las autoridades del templo y los líderes religiosos de Jerusalén. Y se acercan a Jesús ese día en el templo y le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ahora vimos en el sermón anterior que la respuesta de Jesús no fue directa. Él no dijo, bueno, yo lo hago con la autoridad de Dios. Él simplemente quiso confrontar su hipocresía. Y él les dijo, bueno, yo les voy a preguntar a ustedes con qué autoridad Juan predicaba y bautizaba. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos allí se resistieron, pero aunque no fue directo, Jesús les hizo ver que la autoridad con la que Juan bautizaba venía de Dios. Y que lo que Juan estaba haciendo era anunciar al Mesías, que viene de Dios. Y que el Mesías que Juan anunció es Él. Por tanto, Él estas cosas las hace con la autoridad de Dios. Lo dijo de una manera indirecta, pero con el propósito de exponer la hipocresía de ellos de manera pública. Ahora, ese escenario o esa respuesta, esa parte de la respuesta de Jesús mostró que ellos estaban resistiéndose a arrepentirse. Es más, Jesús les dice, ustedes no creyeron en Juan y por eso no entran al reino de los cielos. Porque ni aún viendo que las rameras y los recaudadores de impuestos se están arrepintiendo, ustedes se arrepienten y creen, no lo están haciendo. Por eso están fuera del reino de los cielos. Imagínate decirle a la élite religiosa de esos tiempos, ustedes están fuera del reino de los cielos. Ya ese escenario es bastante tensionante, incómodo para ellos. Quizás pudiéramos pensar en que ellos ya estaban como quedando sin argumentos y quizás retirándose, pero Jesús les dice, pero les voy a contar una historia, espérense ahí, les voy a contar una historia y le cuento una parábola. En esa parábola, Él les hace ver precisamente que ellos estaban siendo desobedientes, incrédulos e impenitentes, es decir, no se arrepentían. Y ahí es donde comienza esta parábola. Él les está dando duro, los está poniendo contra las cuerdas, como dice en boxeo, ¿no? Eso quiere decir que los está venciendo públicamente. Y hay un golpe más. Dice el texto, escuchen esta parábola. Es como si el Señor dice, espérense. No he terminado. Vamos con una parábola más.
como llamando la atención de las personas. Porque cuando Jesús dice, escuchen esta parábola, las personas saben que es una parábola. Si tú estás aquí por primera vez y de pronto tú dices, bueno, yo no sé qué es una parábola, o para mí una parábola es una figura en matemáticas. Una parábola es una historia que tiene un significado espiritual. Es decir, es una ilustración de una realidad espiritual. Jesús ha usado mucho las parábolas para enseñar a sus discípulos y a las multitudes acerca del reino de los cielos. Pero en esta oportunidad va a usar una parábola para hacer exactamente lo mismo que hizo Natán con el rey David, confrontarlos con su pecado. Ese es el propósito de esta parábola. Por eso él les dice, escuchen otra parábola. Es como si dijera, todos aquí, atentos, escuchen esta historia. Al Señor le encanta contar historias. Y él dice, había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Aquí hay varias cosas que tener presente, hermanos. Cuando Jesús comienza a hablar de alguien que plantó una viña, que construyó un lagar y una torre, eso inmediatamente a la comunidad judía los lleva a los profetas. Porque en más de una oportunidad, los profetas usaron la viña de un hacendado como una referencia del pueblo de Dios. Israel era esa viña para muchas de las figuras proféticas que se usaron en el pasado. Pero piensa aquí que el enfoque está ahora en el hacendado. El hacendado en aquellos tiempos era considerado una persona poderosa por sus riquezas, por su influencia. Estamos hablando de alguien con autoridad. Era un terrateniente. Era como conocemos nosotros ahora por la historia, un señor feudal, ¿no? Él dirigía, tenía un liderazgo, un poder, una influencia con su riqueza. Ahora, este hacendado se ve aquí en la parábola invirtiendo sus recursos en una viña. Si tú haces una inversión importante, tú esperas recoger un retroactivo, una ganancia, exacto, eso, dividendos. Ustedes saben de muchas de esas cosas. El punto es que él no tengo nada que hacer, ahí tengo una platica, vamos a hacer una viña. No, esto era intencional, esto hacía crecer su riqueza, sobre todo cuando hablamos de vino en tiempos del Señor. El vino era un material bastante demandado en esos tiempos. Ahora, en esta parábola, el Señor que estaba de viaje y dejó a cargo unos labradores, ¿quién es? Así, simple deducción. ¿De quién creen ustedes que Jesús está hablando aquí? De Dios. El hacendado en esta parábola es Dios. Y la viña, por lo que Jesús dice al final, es el reino de los cielos. Entonces, hasta aquí, ¿quién es el hacendado? Dios. ¿Quién es la viña? ¿A quién representa la viña? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Ahora, la historia continúa diciéndonos, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Eso era normal, eso es lo justo. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Hermanos, esta historia comienza a tornarse un tanto macabra. Eso no es normal. Eso no es normal. O sea, yo creo que cualquier persona puede discernir que lo que los labradores están haciendo es horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque ellos no solamente se estaban rebelando a la autoridad del hacendado. Ojo, ya la rebelión era justificación para que esas personas fueran matadas, asesinadas, ejecutadas por rebelarse a su amo. Ahora, pero no solo se rebelaron contra el señor de la viña, sino que no quisieron darle al dueño de la viña el fruto de su viña. ¿Cómo se llama eso? Robar.
quisieron robarse lo que no les pertenece. Ellos pudieran recibir una paga por el trabajo que hicieron en la viña, pero no pueden tomar la viña porque no les pertenece, no es suya. Y ellos quisieron tenerla para ellos. No dieron los frutos al amo, sino que se quedaron con ellos. Y no solo se rebelaron, no solo robaron los frutos de la viña, sino que también asesinaron a los siervos que el dueño mandó. No mandó a uno, a dos, mandó muchos siervos para que mandaran el fruto de la viña. Y ellos los asesinaron. Hermanos, es claro que si el hacendado es Dios, ¿quiénes son los siervos del hacendado? Los profetas, muy bien, los profetas que llamaron a Israel al arrepentimiento. Vuélvanse a Dios. Entre ellos, uno en particular, Juan el Bautista. Juan vino y les habló acerca del camino de la justicia. Les estuvo llamando al arrepentimiento. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mataron. Lo asesinaron. La historia termina así. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, fíjate, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Ese es el final de la parábola. Es un final muy oscuro para una historia. Tú te ves una película y esa es la película y termina así, tú quedas como no me gustó esa película. ¿Por qué? Porque el malo ganó. Mataron al hijo del dueño. Yo quiero verme la segunda parte porque esta no me gustó. Estos labradores o la actitud de estos labradores, hermanos, está reflejando algo que inclusive nosotros como seres humanos podemos entender que está mal, que es horrible. Eso no debería suceder así. Ese no debería ser el fin de la historia. Pero amados, esa es la historia del corazón del hombre sin Dios. Ese es el espejo de todo ser humano que no tiene a Dios. Estos labradores vieron al hijo del dueño de la viña y al ver amenazada su condición de comodidad y riquezas por el fruto de la viña, decidieron matar al heredero de la viña para quedarse con ella. Uno lo mira desde aquí y uno dice, qué ridículo, ¿verdad? Pero fíjate, así piensa todo hombre. En Romanos 1 vemos que el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que se oponen a la verdad de Dios con injusticia, reconociendo que Dios existe, es real. Todo hombre sabe que Dios existe y es real, pero decide cortar eso de su mente y vivir como si no existiera el verdadero Dios. Ahora, el hecho de que yo ignore a Dios no hace que Dios desaparezca de la ecuación. No sé si entiendes lo ridículo del asunto. Estamos hablando de la ira de Dios. La ira de Dios viene contra todo aquel que cree o se niega a sí mismo de que Dios no existe. El hecho de que tú digas Dios no existe no cancela la existencia de Dios y más bien te hace responsable a ti delante del Dios que estás decidiendo ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué las personas ignoran a Dios? Porque nos creemos dueños de esta vida, de este mundo, de los bienes materiales, títulos. O sea, ¿por qué crees que las personas se afanan tanto por tener títulos, posición, riquezas? ¡Qué ridículo! No les pertenecen. Igual que los labradores, si tú no crees en Dios, nada de lo que tienes, y si crees en Dios también, nada de lo que tienes te pertenece. Es ridículo tratar de amar las cosas de este mundo cuando nada, ni siquiera tu ropa, ni siquiera el dinero que tienes en la tarjeta de crédito te pertenece a ti, es de Dios. Tú te mueres y nada de eso te vas a llevar. Nada de eso te vas a llevar. Así que, ¿qué es lo que te pertenece a ti? Nada. Todo lo que tú tienes
viene de Dios. Y pudiéramos hacer una conversación larga al respecto, pero así de ridículo se ve el ser humano tratando de vivir sin Dios, como estos labradores que creen que pueden apropiarse de una viña que no les pertenece. Un día les va a ser quitada. Así que esta no es solo una imagen cruel e injusta de algo que Jesús se quiso inventar, no, está representando exactamente no solo nuestra condición como seres humanos, de lo necio que nos vemos, sino lo que ellos iban a hacer con Jesús en unos cuantos días. Recuerda que esto lo están haciendo el segundo día de la semana antes de la Pascua, en donde iban a crucificar a Jesús. Es decir, 4 días después de este sermón, ellos iban a crucificar a Jesús, sacándolo de la ciudad y crucificándolo en un monte llamado el Monte de la Calavera. Así que ya nos imaginamos quiénes son los labradores malvados, ¿verdad? Tú dirás, pastor, pero eso estaba claro desde el principio. Sí, pero ellos todavía no lo tenían tan claro. No lo tenían tan claro, pero ya en este punto ya ellos deben saber, Él está hablando de nosotros. ¿Somos nosotros esos labradores? ¿Quién se cree este Señor? Pero Jesús detiene ahí la historia para hacer un movimiento estratégico y llevar a estas personas a considerar el significado de esta historia. ¿Se acuerdan lo que hizo Natán con David? David se detuvo en un momento porque Natán le dijo, ¿qué hacemos con esta persona? Y David respondió con ira, justicia para esa persona. Fíjate lo que los adversarios de Jesús concluyeron justo en este momento. Y ese es el segundo punto de nuestro sermón, la conclusión de la parábola de los labradores malvados. Versículo 24. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará estos labradores? Esa es la pregunta con la que Jesús concluye la parábola. Cuando vuelva el hacendado, el dueño de la viña, ¿qué creen ustedes que hará con los labradores? Y ellos respondieron, fíjate la respuesta de estos hombres, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Al igual que sucedió con David, los principales sacerdotes y ancianos se indignaron con la injusticia evidente de esta historia. Y precisamente eso es lo que todos aquí entendemos que debería ser el final de esta historia. Que el hacendado llegue con un ejército, desenvaine su espada y aniquile a estos malvados. Y no solo eso, sino que le dé a otros labradores que sí sean fieles el administrar la viña. Precisamente, hermanos, esto nos revela a nosotros que hasta el malvado puede discernir la maldad de esta historia. Lo cual nos lleva a una verdad muy interesante. Para nosotros, los seres humanos, es más fácil ver lo que está mal cuando lo vemos en otros. Por lo menos vemos que David, cuando lo vio en otro, vio la injusticia. Estos líderes religiosos de Israel, hipócritas en su práctica religiosa, vieron la injusticia cuando la vieron en otros. Y probablemente a ti, al igual que a mí me ha pasado, que cuando vemos algo malo en otra persona, nos acordamos que también nosotros lo hacemos y decimos, oye, no se ve bien. Ciertamente se ve mal. Y eso nos sirve para cambiar, porque lo estamos viendo. No debería ser así, hermanos. Deberíamos confiar en la palabra de Dios que nos dice que no debemos actuar de esa forma, pero a veces tenemos que verlo en otros para poder decir, yo también peco así, debería arrepentirme porque eso no se ve bien. El Señor a veces usa eso para hacernos ver lo que está mal en nosotros. Y bendito sea el Señor porque a pesar de todo, gloria a Él, que lo podemos ver. Sería peor que aún viéndolo en otros, no lo veamos. Por eso el capítulo 1 de Romanos dice, y peor es aquellos que no solo
aprueban lo que otros hacen, sino que se deleitan en el mal que otros hacen. Eso sería terrible. Eso sería el colmo de la maldad. Que estas personas hubiesen dicho, no, ellos estaban haciendo bien. Ellos tienen que ver por lo suyo. No, eso es maldad en estado puro. Jesús estuvo de acuerdo con ellos. Y por eso, lo siguiente que Jesús va a hacer es a aplicar la parábola de los labradores malvados. Y es el tercer encabezado de nuestra predicación. La aplicación de la parábola de los labradores malvados. Ya vimos la parábola, la conclusión a la que los guió. Ahora vamos a ver cómo Jesús lo aplica a estas personas. Versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso ante nuestros ojos. Ahora, hermano, que Jesús diga, nunca han leído, Él sabe que sí lo han leído, sino que los está simplemente exponiendo. ¿Por qué? Porque este versículo en particular hace parte de un salmo, que es el Salmo 118, que pertenece a una colección de salmos que se solían cantar en la celebración de la Pascua. Esta colección de salmos va desde el 113 hasta el 118 y se cantaba una parte antes de la cena de la Pascua y la otra parte después de la cena de la Pascua. Incluso aquí cuando Jesús establece la cena del Señor, la noche de la Pascua, o esa noche que celebraban la cena, Jesús mismo, vemos allí que el Mateo nos dice que Jesús cantó estos cánticos. Es decir, después de cantar la canción que se canta después de la cena, se fueron al Monte de los Olivos. Es decir, después de la cena, cantaron una canción y se fueron al Monte de los Olivos. Esa era la tradición. Y el Salmo 118, era un salmo que todos los judíos cantaban el día de la Pascua. La Pascua era una fiesta anual. Por lo tanto, si ellos eran los líderes de la religión judía, ellos conocían este salmo. Podían recitarlo de memoria. Lo han cantado una y otra y otra y otra vez. Probablemente, como muchos de los judíos no tenían celulares en ese tiempo, no podían sacar el celular para ver la letra. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se lo memorizaban, porque se cantaba todos los años. Entonces es la canción que vamos a memorizar. Ahora, Jesús no solamente les está guiando hacia la verdad, sino que vamos un momento al Salmo 118, porque la conexión que tiene este salmo con este capítulo en particular es impresionante. Salmo 118, yo quiero que tú notes algunos detalles especiales allí. Leamos los versículos 22 y 23, ¿verdad? Ese fue el que leímos en la apertura. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable ante nuestros ojos. Ahí está. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes han cantado esa canción, ¿verdad? La canción que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo, y esa es, hacer de esa piedra, la piedra del ángulo, es obra del Señor. No sé si lo estás notando. Ahí vemos una piedra que fue rechazada, pero que el Señor la tomó después de ser rechazada y la hizo piedra del ángulo. ¿De qué? Probablemente estemos haciendo una referencia del templo y vamos a ver ahorita por qué. Pero fíjate lo que sigue después de ese texto, versículos 24 al 26. Dice, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. ¿Cuál día? El día en que el Señor cogió esa piedra rechazada y la convirtió en la piedra angular. Y luego el 25 dice, del Señor, de la casa del Señor los bendecimos. ¿Por qué dije Hosana? Porque eso es lo que significa sálvanos ahora.
Y dije Hosana a propósito, porque ¿dónde escuchó usted ese mismo cántico antes? En la entrada triunfal del Señor Jesucristo, cuando las personas estaban recibiendo a Jesús diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Salmo 118 el que están cantando. Es decir, era un entendimiento claro para el pueblo de que este es un salmo mesiánico. ¿Qué es un salmo mesiánico? Un salmo que anticipadamente anuncia la venida del Mesías. Eso fue anunciado por Dios. Hermanos, lo que nos estamos dando cuenta es que el rechazo de los constructores a la piedra ya estaba previamente anunciado por Dios. Él ya había dicho, los constructores van a desechar una piedra y esa piedra es el Mesías, a quien Dios iba a convertir en la piedra del ángulo. Regocijémonos en eso, porque esa es la salvación que ha venido de parte del Señor. Ese principio lo cantaron todos los años en el tiempo de la Pascua. Por eso, la razón por la que Jesús cita el Salmo 118 aquí es para revelar quién es el hijo de la parábola. Vemos en la parábola un hijo rechazado, despreciado, asesinado. Pero nosotros sabemos que ese hijo que los labradores asesinaron, luego resucitaría para vencer a sus enemigos. Por eso el lenguaje de Jesús es un lenguaje de venganza. La piedra que desecharon, Dios la convertirá en piedra angular, y sobre quien caiga esta piedra será convertido en polvo. Será esparcido como polvo. Y quien caiga sobre esta piedra será destruido, será despedazado. Ese es el lenguaje de Jesús. Él está diciendo, desprecien la piedra, porque esto es obra del Señor. Y es asombroso, porque fue no solo previamente anunciado, sino que estaba sucediendo en ese preciso momento. Jesús estaba identificando con el hijo rechazado, que luego se convertiría en el vengador de la viña del Señor. Por eso, en el versículo 43 dice el Señor, les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Ellos son los labradores malvados, y el juicio de Dios es que el reino de los cielos les será definitivamente quitados. Hermanos, definitivamente. No hay vuelta atrás. Jesús no está diciendo, les voy a quitar el reino de los cielos por un tiempo mientras meto a la iglesia y después se los vuelvo a dar porque ustedes son mi pueblo especial. No, Él le está diciendo a Israel, les será quitado definitivamente. Y se lo voy a dar a una nación que sí da buen fruto. Es decir, esta nación que Jesús está anunciando es la iglesia, que no es una nación terrenal, es la nación celestial. Por eso esta nación va a dar fruto, porque no pertenece a este mundo, porque está diseñada por el arquitecto, constructor y soporte de esa ciudad, que es Dios mismo. Lo que hace que esta nación sea más noble, lo que hace que esta nación sea más productora de fruto, o que de verdad sí produce fruto para la gloria de Dios, es que esta nación celestial es la iglesia a quien Jesús ha unido a Él. Escucha esto, a quien Jesús ha unido a Él, como están pegadas las ramas de una vid a su tallo. ¿Ves el lenguaje del Señor allí? Él le dijo a sus discípulos en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas, son los pámpanos. Mientras estén pegados a mí, ¿ustedes qué van a dar? Mucho fruto para la gloria del Padre. Esta nación iba a dar fruto porque está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20, cuya piedra angular es
Cristo. Es Cristo. La razón por la que esta nación celestial va a dar fruto es que Cristo la ha convertido en su templo, cuya piedra angular es Él mismo. Es Él mismo. Y es tan cercana, tan profunda la unión de Cristo con su iglesia, que Él se identifica con su iglesia. Él es la cabeza de esta nación. Él es el rey de esta nación y Él se va a encargar que esta nación dé fruto. Aquí. Por eso, hermanos, estamos viendo un anuncio de lo efectiva que iba a ser la misión de la iglesia. La iglesia se iba a expandir por todo el mundo y se iba a convertir en la nación más grande del universo, porque es su ciudad, es su patria, la que Él fundó, la que Él sostiene. En el versículo 44 Él continúa diciendo, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Una vez más, Jesús está hablando del avance del reino de los cielos en esta tierra, gracias a que Él es la piedra angular de la iglesia. Él es el que va como poderoso gigante delante de su pueblo, venciendo a sus enemigos. Él mismo dijo, esta iglesia va a avanzar por todo el mundo de tal manera que ni las puertas del Hades prevalecerá delante de ella. Escucha esto, Jesús no está diciendo, ni las puertas del Hades podrá vencerla, como si el Hades estuviera atacando a la iglesia. No, Él dice, ni siquiera las puertas del Hades podrá prevalecer cuando la iglesia avance. Y por eso vemos que la historia de la iglesia es una historia en la que aunque nos maten, la iglesia avanza. Aunque nos destruyan físicamente, la iglesia avanza, crece, se extiende, se expande, porque Él es quien va delante de nosotros, venciendo a los enemigos del Señor y de su pueblo. Y antes de que pienses en personas, los enemigos del Señor y de su pueblo, podemos identificarlos de tres maneras. El mundo es enemigo de Dios. Y todo el que pertenece a este mundo es enemigo de Dios. El pecado es enemigo de Dios. Y todo el que peca y practica el pecado es enemigo de Dios. Satanás es enemigo de Dios. Y todo el que sigue la corriente de este mundo es esclavo de Satanás y por lo tanto hijo de ira, porque es enemigo de Dios. Escucha, Dios está venciendo a sus enemigos. Dios está venciendo el pecado en el mundo. Dios está venciendo la muerte en el mundo. Dios está venciendo a Satanás en este mundo. Y cuando Él regrese por segunda vez, dice 1 Corintios 15, el último de los enemigos será vencido. Sorbida ha sido la muerte. En victoria. En victoria. Porque ni la muerte puede detener el avance de la iglesia. Escucha con atención lo que el Señor te está diciendo. Él que fue humillado, que fue rechazado hasta la muerte en la cruz, a Él mismo Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, incluso la rodilla de aquel que no cree. El que no cree verá sus rodillas ser quebradas, inclinándose delante del Rey victorioso. Porque a ese Jesús que este pueblo rechazó, Dios lo ha hecho Rey soberano sobre todo el universo, de tal manera que toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda lengua en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, confesará que Jesucristo es el Señor, les guste o no. Ante esa verdad, hermano, ¿cómo vas a responder tú? Tú que no eres cristiano, escucha lo que el Señor está diciendo. Si no estás con Él, estás contra Él. Y no te conviene estar contra Él. Por favor, yo no quiero verles ser destruidos eternamente como el Señor lo está anunciando aquí.
Yo no quiero que sean sus rostros los que sufran la destrucción eterna que la piedra traerá cuando venga por segunda vez. Más bien deseo con todo mi corazón, hermanos, amigos, perdón, que están aquí en este lugar, que ustedes sean rescatados de su pecado que los mantiene esclavizados. Que ustedes sean liberados de todo aquello que los ata a este mundo, para que reciban la gracia del Señor, para que no se aferren a este mundo como creyendo que esto les pertenece, como hicieron ellos en Israel. Por favor, no desprecies a Jesús. No desprecies la gracia que hoy Él te está ofreciendo. Porque Dios no tendrá por inocente al que cometa semejante necedad. Tu vida no volverá a ser la misma a partir de hoy, porque tú has escuchado hoy el Evangelio del Señor y estás siendo llamado por Dios a tomar una decisión. ¿Cuál decidirás tú? ¿La de David o la de estos ancianos y principales sacerdotes? ¿Te vas a arrepentir o mantendrás tu impenitencia? ¿Creerás en Jesús o mantendrás tu incredulidad? No puedes estar en el medio. No hay punto medio. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Y cuando Él ejecute su juicio, que es inminente y se acerca, lo único que podrá salvarte de la destrucción que viene cuando el Cordero ejecute su ira es haberlo reconocido a Él como tu Señor y Salvador. No hay otra forma de escapar de ese castigo. Así que reconócelo como el Señor que necesitas. Reconócelo como el Rey rescatador que tú necesitas. Y a quien debes seguir y a quien debes servir. ¿Cuál fue la respuesta de los adversarios del Señor? Y es el último punto de este sermón. La respuesta a la parábola de los labradores malvados. Versículos 45 y 46. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que Él hablaba de ellos. Qué bueno. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Hermanos, desafortunadamente, ellos no se arrepintieron. Más bien, los que recibieron la parábola se endurecieron en su corazón. Y esta es una realidad que describe a muchos, que son expuestos al Evangelio, pero deciden seguir amando su pecado, seguir amando las cosas de este mundo. Inclusive muchos de nosotros estuvimos en esta realidad de dureza de corazón e incredulidad durante mucho tiempo. No puedo decir que la primera vez que a mí me hablaron de Cristo, yo respondí con arrepentimiento y fe. No fue así. Pero hubo un día en que el Señor cambió todas las cosas y pude creer. Estas personas lo que están mostrando es que aman más las cosas de este mundo que a Dios, que es el dueño del mundo. Estas personas lo que estaban mostrando es que todo lo que ellos hacían era por temor a los hombres antes que a Dios. Me encantó esta frase que le escuché al pastor Sungel Michelin, que él decía: tú sabes que temes a los hombres cuando tienes que decir que tú no temes a los hombres. No sé si se entiende. Sabes que tienes temor de los hombres cuando tienes que decir que temes a los hombres, que no temes a los hombres, perdón. ¿Por qué? Porque el que no teme a los hombres no tiene que decirlo. No teme a los hombres y lo que puedan pensar de él. ¿Se entiende? Si no, después hablamos, porque está difícil de pronto. Pero nosotros tenemos que reconocer que muchas de las cosas que hacemos, las hacemos porque tememos a lo que otros puedan decir de nosotros. Inclusive, hay personas que buscan títulos, logros, puestos, para que digan que ellos tienen, para que otros digan de Él que Él es digno, que vale, que es grande, que es poderoso. Entonces,
Si eso es lo que mueve a este mundo, el cristiano no debe lucir así. No debe lucir así. Así que, hermano, examina tu corazón. ¿Cómo has estado viviendo tu fe en estos últimos tiempos? ¿Temes a los hombres? ¿Temes lo que digan ellos? ¿O temes lo que Dios dice? ¿Cómo te identificas tú allí? ¿Estás aferrado a las cosas de este mundo? ¿Tanto que no te permiten hacer lo que Dios te ordena que hagas? Es por eso, hermanos, que nosotros como cristianos debemos vivir a la luz de la realidad de lo que Él ganó, de su victoria. ¿Qué ganó Jesús para nosotros? La vida eterna. Él hizo posible que yo hoy, Andrés Aguilar, por medio de la fe, tenga acceso al cielo. Siendo yo un pecador que tuvo que humillarse y arrepentirse delante del Señor para ser perdonado, me dio acceso a su presencia, sin merecerlo. Y es por esa esperanza que nosotros servimos al Señor, no al revés. Nosotros no servimos al Señor para que nos dé vida eterna. Al contrario, por cuanto hemos recibido vida eterna, servimos al Señor. Nos consagramos al Señor. Amamos la ley de Dios porque tenemos un nuevo corazón. Tenemos su Espíritu habitando en nosotros, transformando nuestros afectos de tal manera que ahora queremos vivir solo para Él. Ahora tú entiendes cuando Pablo dice, todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien se entregó por mí. Quien se entregó por mí. Y esa debería ser nuestra filosofía de vida. Por su victoria es que yo le sirvo. Por su victoria tú deberías servirle y dar frutos para la gloria del Padre. Para terminar, hermanos, hoy hemos aprendido de parte de la misma voz de Jesús que nos reveló por medio de esta parábola que Él era el Mesías que fue anunciado que iba a ser rechazado por su pueblo, pero que luego Dios lo hizo la piedra angular de su reino para dos cosas: para la destrucción de todos sus adversarios, pero también para la salvación y el fruto de su iglesia. Así que, hermanos, mostremos que hemos nacido de nuevo con frutos de una vida justa. Evidencia que tú eres un hijo de Dios viviendo de manera justa, dando frutos de justicia para la gloria del Señor, porque Él ya te ha salvado, porque Él ya te ha dado vida eterna y ha garantizado el cielo para ti. Él es digno y tú puedes obedecer. Oremos. Gracias, Señor, por tu